¿Es verdad que la calidad de la educación y de la sanidad pública se están deteriorando porque cada vez se destinan más recursos presupuestarios a la sanidad privada y a la educación privada a costa de la sanidad pública y de la educación pública? No, no es verdad en absoluto. Veámoslo. España recauda más que nunca, gasta más que nunca, y también la calidad de los servicios públicos se deterioran como nunca. Y claro, esto es algo que encaja muy mal en la narrativa propagandística habitual de los defensores de lo público. Si lo público siempre es maravilloso, si lo público siempre es eficiente, siempre es equitativo, siempre es justo, siempre genera cohesión, siempre mejora nuestra calidad de vida, si estamos gastando como nunca en lo público, deberíamos estar recibiendo los mejores servicios públicos de nuestra historia. Y al contrario, si estamos recibiendo malos servicios públicos, debería ser porque gastamos muy poco en lo público. Pero eso de que el Estado gaste mucho y al mismo tiempo los servicios públicos, la sanidad o la educación, estén viendo cómo se degrada a marchas forzadas su calidad, desde luego encaja muy mal en esa narrativa propagandística de lo público. Pero no os preocupéis porque dentro de lo público también existe una rama específicamente dedicada a elaborar agitación y propaganda en favor de lo público. Por ejemplo, los medios de comunicación estatales como Radio Televisión Española. Y desde Radio Televisión Española nos dan la clave para que los defensores de lo público puedan superar esa disonancia cognitiva de estamos recaudando y gastando como nunca, pero a su vez la calidad de los servicios públicos también se deteriora como nunca. ¿Y cuál es esa clave que nos ofrecen? Pues que sí, estamos recaudando y gastando más que nunca desde el Estado, pero cada vez más recursos públicos van a parar al sector privado. Cada vez un mayor porcentaje del gasto en educación o del gasto en sanidad se dirige a proveedores privados de estos servicios, a colegios concertados o a hospitales concertados. Por tanto, no es la sanidad propiamente pública o la educación propiamente pública la que está recibiendo mayor gasto público. Al contrario, la sanidad pública y la educación pública se están desfinanciando para engrosar la cuenta de resultados de los hospitales privados o de los colegios privados que reciben dinero público para que suministren ciertos servicios de baja calidad al conjunto de los españoles. De ahí, dicen ellos, que cada vez la educación y la sanidad estén peor, a pesar de que gastemos más que nunca en estas dos áreas del presupuesto estatal. Escuchemos, por ejemplo, a Gonzalo Miró, presentador del programa Directo al Grano de Televisión Española, formular este argumento supuestamente basado en datos muy objetivos y muy rigurosos. Déjame puntualizar algo que lo tengo aquí atravesado y no es bueno irse a la cama enfadado. Yo también quiero puntualizar algo. Isabel, la sanidad pública española cada vez es peor. O sea, digas lo que digas, porque cada vez se privatiza más. Cada vez se dedican más recursos a la privada que a la pública. Tú quieres, y me parece un ejercicio muy correcto por tu parte, hacer ese malabarismo de intentar echarle la responsabilidad a Pedro Sánchez, que por cierto en esto no tiene absolutamente nada que ver. Pero la realidad es que casi todas las competencias en sanidad pertenecen a las comunidades autónomas. Supongo que tengo derecho a responder. Sí, hombre, pues te lo voy a contar. Aquí habéis sacado un momento, ahora mismo pero te estoy un momento, es que luego a ti no te gusta, 16, que a ti no te gusta que a ti no te gusta que a ti no te gusta hagáis demagogia con la salud. Si no hago demagogia. Del año 16 acaba de hablar en este programa. A ti no te gusta que te interrumpan, ya veo que te lo pasas por el forro, pero luego cuando te interrumpan a ti no te quejes. Yo lo que te digo es que en las comunidades autónomas, curiosamente, en la mayoría gobernadas por el PP, se dedica cada vez menos presupuesto a la sanidad pública y más a la privada. Oye, esto es una realidad, te pongas tú como te pongas. En las comunidades autónomas cada vez se destinan menos recursos a la sanidad pública y cada vez más a la sanidad privada. Y esto es una realidad, te pongas como te pongas. Menos mal que contamos con una televisión al servicio del Estado, que nos desmienta los bulos neoliberales y de la fachosfera, porque si no estaríamos profundísimamente desinformados sobre la realidad que nos rodea. Aunque haya que pagar coactivamente esta televisión pública, vale la pena gracias a la información de calidad que estamos recibiendo y al impagable servicio público de luchar contra los bulos.
aunque sea a través de bulos mucho más grandes, porque es rotundamente falso que cada vez se estén destinando más recursos a la sanidad o a la educación privada a costa de recortar los recursos que se destinan a la sanidad y a la educación públicas. Bueno, lo primero es constatar lo que decía al comienzo, y es que el gasto público del Estado español se halla en estos momentos en máximos históricos. Por supuesto, en máximos históricos si no descontamos la inflación, pero también si la descontamos. Nunca antes el Estado español ha gastado tanto como ahora en términos reales. Y lo que muchos probablemente pensarán al respecto será, vale, pero es que la población ha crecido. Por tanto, en términos per cápita, ahora el Estado español seguro que no está gastando más que en cualquier otro momento de su historia. Pero en general tampoco sería correcto. En el año 2024 el Estado español gastó en promedio y después de inflación 14.700 euros por español. Solo hay un ejercicio previo en el que gastó un poquito más que en este año 2024. Y me estoy refiriendo a 2021, en plena crisis del COVID. En ese momento gastó por español 14.800 euros. Como digo, un poco más que en el año 2024, pero en todo caso, si lo queremos, 2024 es el segundo año de toda la historia de España en la que el Estado más ha gastado en promedio por español. Este récord histórico del gasto público real después de inflación también es observable en las dos áreas de las que estamos hablando, en sanidad y en educación. En el año 2023, últimos datos desagregados disponibles, el gasto público en sanidad y en educación se ubicó alrededor de sus máximos históricos. El máximo histórico de gasto sanitario fue obviamente durante la crisis del COVID y ahora estamos prácticamente al mismo nivel que entonces, y a su vez el gasto público en educación regresó a su máximo histórico previo, que fue en el año 2009. Es decir, que en estos momentos no se está gastando poco ni en sanidad ni en educación. Se está gastando una magnitud similar o muy cercana a sus máximos históricos. Pero aquí es donde acude la caballería pro estado de bienestar al rescate diciendo que sí, que en términos absolutos, incluso después de inflación, estamos gastando mucho en sanidad y en educación, pero que cada vez un mayor porcentaje de este gasto público históricamente elevado va a parar a los proveedores privados de sanidad y de educación. Pero de nuevo, como os decía, esto es falso. En este gráfico se compara el porcentaje del gasto público total en educación que se destina o a conciertos educativos o a subvenciones a la enseñanza privada por comunidad autónoma, comparando el año 2013 con el año 2023. Y como podéis ver, a lo largo de esta última década, la inmensa mayoría de comunidades autónomas no ha incrementado el porcentaje del gasto público educativo que va a parar a la privada, sino más bien lo ha reducido. El porcentaje del gasto público en educación que va a parar a la privada cae en esa década en Madrid, en Navarra, en Baleares, en La Rioja, en Cataluña, en Cantabria, en Comunidad Valenciana, en Aragón, en Andalucía, en Asturias, en Castilla-La Mancha, en Canarias y en Extremadura. Es decir, solo aumenta en el País Vasco, en Murcia, en Castilla y León y en Galicia. En la inmensa mayoría de comunidades autónomas, que además representan cerca del 80% del PIB nacional, el porcentaje del gasto público educativo que va a parar a la privada cae, no aumenta durante esta última década. Y ahora comprobemos qué porcentaje del gasto público total en sanidad se dirige a financiar conciertos ambulatorios u hospitalarios. Como podemos ver, ese porcentaje ronda actualmente el 8% de todo el gasto público sanitario, es decir, que el 92% de todo el gasto público sanitario no va a parar a financiar actividades en el sector privado, es gasto público que se dirige a la sanidad pública, pero es que además la tendencia desde comienzos de este siglo ha sido más bien decreciente. En el año 2001,
el 9% de todo el gasto público en sanidad se dirigía a sufragar conciertos, ambulatorios u hospitalarios. Ahora, como digo, es el 8%, un porcentaje que, además, se ha mantenido más o menos estable desde 2018-2019. Por consiguiente, tampoco en sanidad es verdad que el sector privado se esté apropiando de cada vez más recursos estatales a costa de la sanidad pública. Te pongas como te pongas, no es verdad. Entonces, ¿cómo es posible que el Estado español recaude más que nunca, gaste muchísimo, prácticamente máximos históricos, tanto en sanidad como en educación, y sin embargo la calidad de estos servicios no deje de deteriorarse? Pues hay tres posibilidades no incompatibles entre sí, que además son anatema para la mentalidad bien pensante de la izquierda. En primer lugar, que el sector público, que el Estado sea un gestor tremendamente ineficiente, que cada vez fagocite más recursos para generar peores resultados. En segundo lugar, el envejecimiento de la población y la creciente absorción de recursos estatales por parte de esa población envejecida. Aunque recaudemos más que nunca, buena parte de esa recaudación extra va dirigida al pago de pensiones y no a reforzar las posibles necesidades de gasto que pudiera tener el sistema sanitario público y el sistema educativo público. Y en tercer lugar, y relacionado con lo anterior, el fuerte incremento de la población que hemos experimentado en los últimos años, sobre todo al calor de la inmigración. Eso se traduce en mayor número de usuarios, tanto en la sanidad pública como en la educación pública, que tal vez habría requerido un aumento aún mayor de los recursos públicos dirigidos a estos servicios, pero como esos recursos públicos son absorbidos por las pensiones públicas, pues entonces no se puede gastar aún más en sanidad y en educación públicas. Con lo cual, siendo ineficiente la gestión de estos servicios y enfrentándose a un incremento súbito de su demanda, lo único que ha sido capaz de arrojar, de proporcionarnos el sistema público, educativo y sanitario durante los últimos años ha sido una calidad deteriorada. Han sido listas de espera cada vez mayores y ha sido una prestación de servicios educativos colapsada. Y de todo esto no tiene la culpa el sector privado por estar absorbiendo cada vez más recursos públicos. De todo esto tiene esencialmente la culpa el estado de bienestar, que nunca ha sido la sociedad de bienestar, sino más bien el bienestar del Estado a costa de parasitar y destruir a la sociedad.